Bienvenidos a la séptima versión de Poliley. La vorágine, claves históricas para su lectura. Leer la novela La vorágine implica establecer un diálogo con un mundo de ficción literaria de la mano de sus personajes, pero también supone comprender el trasfondo histórico en el que se desarrollan los acontecimientos. Es esto lo que le aporta mayor relevancia y resonancia a la obra en la literatura colombiana. El periodista e investigador en historia de Colombia, Bernardo Vasco, nos comparte esas claves históricas para entender mejor el legado de la vorágine. Los primeros años del siglo XX en Colombia van a estar marcados por varios sucesos. El más importante de ellos, la Guerra de los 1000 días y la consecuente separación de Panamá. Va a dejar el país arruinado, va a dejar el país con cientos de muertos y un país que también tiene que iniciar la construcción de inmediato. Otro hecho que va a marcar esta época es la Revolución Rusa de 1917. En Colombia se funda el Partido Comunista, pero también se proscriben los sindicatos a través de la ley heroica de 1919 y sobre todo el proceso también de colonización de lo que entonces se llamaba los territorios nacionales. Fruto de esas guerras civiles, 8 en el siglo XIX, territorios del Meta, de Arauca, del Putumayo, de la Amazonía, van a empezar a ser colonizados con todo lo que ello significa. Miseria, violencia, exploración de un mundo hasta entonces desconocido, y digamos que esos son los elementos que de alguna manera van a influir en la novela y lo que va a narrar José Eustacio en La vorágine, que es básicamente la violencia de los caucheros que se ejerce contra las comunidades indígenas del Guaviare, de la misma selva amazónica brasileña y por supuesto de la colombiana. La vorágine cumplió 100 años de su publicación y esto sin duda representa un reto para su lectura y comprensión, especialmente para los lectores más jóvenes. Sin embargo, la novela brinda elementos para conocer la realidad e historia del país y de sus territorios porque se trata de temas aún actuales y vigentes. La vorágine sigue siendo una novela de inmensa actualidad. Escrita en 1924, uno pensaría que 100 años después es un país distinto al que vivimos, pero no. La selva sigue siendo ese actor de ese país desconocido, de ese país que en una época, es decir, hace 100 años, fue tomado por los terratenientes que explotaban el caucho por la caza arana peruana y que hoy es el oro o que hoy es el narcotráfico, pero sigue siendo una zona casi que marginada del país, donde el Estado no ha hecho presencia nunca, y una zona, una región donde distintos grupos armados le disputan al Estado colombiano el control territorial. O sea que leer La vorágine es de alguna manera estar leyendo lo que es el país de 1924, con las mismas dificultades, con la misma situación de abandono, con la misma situación de exclusión, tanto de la población indígena como de la población mestiza y colona que ha huido a esas tierras desde hace unos 100 años. Es una obra de absoluta y permanente actualidad. Críticos y escritores sostienen que hay temas que por su complejidad y profundidad solo se pueden narrar desde la literatura. Este es el caso de La vorágine, obra en la que José Eustacio Rivera aborda de manera magistral la crueldad de la explotación cauchera, los abusos y múltiples violencias cometidas contra las poblaciones esclavizadas y sometidas. Y Rivera, como buen escritor, como buen novelista, sabe recrear esa situación de violencia que se da en los territorios nacionales a partir de unos diálogos intensos, descriptivos, que desgarran el drama que le acontece, la historia de amor que le acontece a Arturo Cova y Alicia, que no es otro pretexto para contar y decirlo casi que de una manera explícita cuál era la verdadera realidad de esos territorios que ni siquiera los españoles pudieron conquistar y que aún hoy, con la era de Internet, de las comunicaciones, siguen siendo territorios desconocidos para la mayoría de los colombianos. Una pregunta que surge cuando se lee La vorágine es si la historia del país ha cambiado después de 100 años. En el pasado fue la explotación del caucho, en el presente se trata de la explotación de minerales como el oro o bien de cultivos ilícitos. ¿Acaso la historia puede cambiar? No, la historia no ha cambiado y eso tiene una explicación. Es la ausencia absoluta del Estado en esos territorios. El Estado solamente ha llegado con la fuerza militar
para tratar de poner en orden en un territorio al que francamente le disputan el control territorial desde guerrilleros, contrabandistas, narcotraficantes, y en cuyo espacio además hay una serie de colonos, de indígenas que realmente no ven con desesperanza esta situación. Yo diría que esa situación no va a cambiar por mucho tiempo. Es una zona de difícil acceso, es una zona que tiene un potencial productivo de riquezas enormes para el país, de minerales raros, pero el Estado no ha hecho presencia y pasará mucho tiempo antes de que lo haga de la manera en que uno pensaría, con infraestructura, con unas políticas públicas que incorporen esos territorios a lo que es el país productivo, el país económico. Y creo que por lo pronto esa situación no va a cambiar. A las comunidades indígenas sometidas y esclavizadas en la selva les fue muy difícil resistir a la barbarie, y aún hoy se plantea un complejo panorama para estos pueblos sobrevivientes. No ha sido fácil para esas comunidades, particularmente para los guaívos, en el caso de Colombia, porque frente al poder de estos terratenientes, frente al poder de los grupos armados, muchas veces la opción más sensata es huir a otros lugares de la selva. Pero sobre los indígenas se ha ejercido una fuerza brutal y yo diría que de exterminio. En los años 60 y 70 surgió en Colombia lo que la prensa denominó, Henry Holguín, un periodista que estuvo en estos sitios, como las guaviadas. Y las guaviadas simplemente eran matanzas organizadas de indios guaívos que necesitaban ser sacados de unos territorios donde posteriormente se fundaron o se establecieron los primeros cultivos de coca para el procesamiento de la cocaína. En los últimos tiempos, con el apoyo del Estado, de diversas ONGs y de movimientos de resistencia indígena, la situación se ha sobrellevado, pero indudablemente la resistencia indígena ha sido, no quiero decirlo así, no digo que débil, porque es que frente a semejante fuerza opresora que los invade, que los conquista, que se lo elimina, y un Estado ausente, pues la situación definitivamente no es la mejor. José Eustacio Rivera fue un hombre del interior del país. Sin embargo, en La Vorágine narró la realidad de esos territorios de frontera. A partir de las vivencias de sus personajes, nos develó un país hasta entonces desconocido, y esto constituye el valor histórico de la novela. Este país que hoy es Colombia es un país que hasta hace 50 años era un país absolutamente desconocido y particularmente para la gente del interior o la gente de las zonas andinas o del norte del país o del Pacífico. La necesidad de conocer a Colombia comenzó ya desde los albores de la independencia con la expedición botánica que hace Mutis. Se necesitaba saber cómo era este país, su flora, su fauna. Luego, después de la independencia, se hace la comisión coreográfica para mapear el territorio, porque era un territorio totalmente desconocido, que no estaba cartografiado. Y luego José Eustacio Rivera de alguna manera retoma esa herencia de la expedición botánica, de la comisión coreográfica que encabeza Codace, y sin proponérselo va a develar un país desconocido. Y algo muy interesante, a partir de una historia de amor, o de las vicisitudes de una historia de amor que le ocurrieron a un amigo del Franco, y que él le contó en Sogamoso, Rivera coge esa historia que es real, la historia real de una separación, de un amor que no se puede llevar a cabo, y a partir de esa analogía o de esa relación entre Arturo Cova y Alicia, un amor no correspondido, él va a usarlo de pretexto para contar la situación que está ocurriendo en esos territorios nacionales. Y llega a eso, a esa lectura, a esa mirada, de una manera también casual. Él es nombrado miembro de la comisión del gobierno colombiano que va a delimitar la frontera con Venezuela y Brasil, justo en el momento en que la Casa Arana estaba ejerciendo un dominio absoluto sobre las comunidades de la selva para la explotación del caucho. Entonces, Rivera de alguna manera es ese hombre colombiano del interior que se asoma a ese otro país absolutamente desconocido. Y es a partir de La Vorágine que realmente Colombia empieza a darse cuenta cómo es, cuál es la dimensión de sus fronteras, quiénes son sus habitantes y cuál es esa situación sociopolítica de marginación, de exclusión que está sucediendo
ocurriendo a media hora de Bogotá en avión, porque es que para una persona de los años 20, incluso hasta los 70, decir Amazonas era decir Marte, era una zona absolutamente inexpugnable de difícil acceso. A través de los años, la selva se ha visto como un espacio de explotación. La vorágine sorprende al lector, porque al adentrarse con los personajes en este territorio, no se encuentra solo con la selva salvaje, sino con la explotación económica en su máxima expresión. Esa dicotomía entre barbarie y civilización sigue estando muy vigente y particularmente a finales del siglo XIX y comienzos de este siglo XX. La selva nunca fue vista como un sujeto de derechos y nunca, no tendría por qué suceder, no existía la conciencia de que lo que se le hacía a la selva o al medio ambiente iba a empatar al ser humano. Hay algunos analistas de la vorágine que hablan que Rivera fue el pionero en revelar, en denunciar lo que hoy se llama ese ecocidio, que es básicamente el uso de la selva como como sujeto de explotación de sus recursos, donde el capitalismo, digamos, encontró las materias primas para consolidarse desde finales del siglo XIX y comienzos de la revolución industrial, porque no debemos olvidar que estos territorios, los territorios de América Latina y particularmente los de la Amazonía, han sido territorios conquistados a la fuerza, incluso de manera ilegal, de manera cómplice con los gobiernos para hacer uso de sus riquezas, la palma, el oro, el coltán, una cantidad de minerales y de recursos que aún siguen siendo explotados de una manera ilegal, sin que casi que ninguno de los estados de la cuenca amazónica tenga alguna política para revertirlo. Pero evidentemente el capitalismo está allá y ha creado unas infraestructuras de explotación, no solamente de los recursos, sino de la población, que realmente es lo que le ha permitido ese poder global en la sustentación justamente de esos territorios. ¿Cuáles son los retos de editar una obra como La Vorágine a 100 años de su publicación? Acompáñanos a esas otras conversaciones que se tejen en torno a La Vorágine, la obra que nos une en la 7ª versión de Polilé.